Qué alegría, hermanos y hermanas. Una vez más nos encontramos por este medio para compartir la palabra de Dios. Lo hago con mucha alegría, con mucha esperanza de poder llegar a muchas personas de buena voluntad que buscan alimentarse constantemente de la palabra en nuestras propias vidas. Les invito a que juntos escuchemos la palabra de este 14 domingo del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, del capítulo 66, 10-14. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevan luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Salmo 65. Las obras del Señor son admirables. Que clamen al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán en pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Cuantos teman a Dios vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. La segunda lectura de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 14 al 18. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios, de ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. El Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12 y 17-20. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios ya está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad.
Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada los podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Bien, hermanos, hermanas, la tarea central, específica, esencial de la iglesia es ser misionera. Es la única misión que nos dejó Jesús. Es la única tarea que nos encomendó. Vayan, proclamen, curen, sirvan. Esa es la tarea que tenemos hasta nuestros tiempos. Y creo que hoy vivimos un tiempo donde más que nunca es urgente la misión. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo que ha hecho a Dios a un lado en muchos aspectos de la vida. Hoy importa el tener cada vez más riquezas, cada vez más cosas, por eso hemos caído en un consumismo terrible. Hoy lo que importa es tener dominio sobre los demás. Hoy lo que importa es tener los momentos mayores de placer. Hoy lo que importa es estar metidos en las redes, pero sin ninguna práctica que nos ayude a ser mejores. Hoy lo que importa es que tú seas feliz, pero una felicidad externa que no llega al corazón. Este mundo sin Dios que vamos viviendo es un mundo que nos compete a todos. Todos somos responsables. Por eso, este mundo sin Dios es una gran necesidad en el corazón, en la vida de muchísimas personas, o mejor dicho, de todos nosotros. Un mundo que hoy vivimos y que tiene muchos signos de muerte, que son signos de la ausencia de Dios. Pensemos en las guerras que destruyen, que matan a tanta gente inocente. Pensemos en las invasiones de los países poderosos a los más pobres y que les quitan sus riquezas. Pensemos en una economía de muerte que solamente beneficia a los que más tienen, pero cada vez tenemos más pobres en el mundo. Pensemos en los inmigrantes que hoy están por todo el mundo y que son rechazados, que no se les acepta, que se les critica, que se les margina, que se les tiene encerrados en jaulas como animales. Hoy, un mundo ecológico dañado, un medio ambiente contaminado que ya no soporta más. Por eso hoy podemos seguir viendo signos de esta ausencia de Dios. ¿Cuántos bautizados tenemos hoy, pero no evangelizados? ¿Cuánta gente hoy dice que es católica, pero que jamás vemos que se acercan y practican menos su fe? Por eso hoy se habla de que tenemos que evangelizar a los bautizados. Anteriormente la misión era para los no evangelizados, para los no bautizados, para los no creyentes. Hoy la misión es más para los bautizados. ¿Por qué? Porque por muchos años la iglesia se dedicó a dar sacramentos, pero no a evangelizar. Por eso desde el Concilio Vaticano II, que ya pasaron 50 años, se dijo no. La tarea y misión de la iglesia es de todos nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia no somos los sacerdotes, no son los obispos. La iglesia somos todos los bautizados. Y ahí está el pueblo de Dios. Y si todos los bautizados somos el pueblo de Dios, todos tenemos la misión, desde nuestras propias trincheras, de trabajar y llevar a Cristo a los demás. La palabra de Dios de este domingo es una palabra que nos reta.
a todos nosotros a que asumamos la misión. El evangelio de hoy no es que Jesús envía a los apóstoles, no, dice, envió a 72 discípulos. Y en esos 72 discípulos, como iban hombres, iban mujeres. Tal vez iban jóvenes, tal vez iban niños. No dice. Solamente dice que envió a 72 discípulos a llevar la palabra, a llevar esa misión. Y así como envió a 72, hoy ese envío es para todos y para cada uno de nosotros. En el 72 no dice que iban los apóstoles o no iban. No sabemos. Solo dice iban 72. Por tanto, 72 seguidores de Jesús. ¿Y a qué los envía? Primero les dice, vayan de dos en dos. Es decir, den testimonio, que es la primer forma de ser misioneros. Dando testimonio de vida en comunidad. Dando testimonio de compartir con el hermano la fe y la vida. Les dice, oren, porque el trabajo es mucho, los trabajadores pocos. Rueguen al dueño que envíe. Oren. La oración es fundamental en la misión. Si no oramos, la misión no da frutos. La oración es para estar conscientes que lo que hacemos no depende de nosotros. Solo somos trabajadores del dueño, que es Dios, que es Jesucristo. Por eso no puede faltar la oración en la misión. ¿Qué más les pide Jesús? Les dice, no lleven nada, despréndanse de todo. El misionero tiene que ser un desprendido de cosas materiales, porque su única confianza es Jesucristo. En Dios tiene puesto su esperanza de que no le va a faltar lo necesario. Hoy tenemos que decirle al mundo, la felicidad no está en tener, sino en saber vivir confiados en Dios, compartiendo lo que tengamos con los demás. ¿Qué más les pide? Vayan a las casas, entren en las casas. Por eso el misionero no es el que está encerrado en su casa, en el curato, en la iglesia, en el templo. El misionero es aquel que va a los barrios, que va a las casas, que va a las colonias, que sale a visitar sus hermanos. Y cuando vamos al barrio, cuando vamos a las casas, nos encontramos a los pobres, a los marginados, nos encontramos a los enfermos, nos encontramos a las mamás que sufren por las pérdidas de sus hijos, nos encontramos a los drogadictos, nos encontramos a los que se han prostituido, nos encontramos a aquellas madres solteras que son criticadas. Cuando vamos a los barrios, nos encontramos la pobreza que se vive, las carencias que tiene tanta gente. Y ahí es donde tenemos que ser misioneros. Por eso el Papa Francisco dice, ocupamos hacer una iglesia en salida, que vaya a los barrios. No le hace que corra riesgos, que se accidente. Pero es la forma en que tenemos que ser misioneros. Ir a la base, hacer una iglesia donde el ir a las casas sea el primer paso para empezar a animar la vida de la comunidad. Otro encargo que hace Jesús es curen a los enfermos. Ahí está el servicio. La misión sin servicio no sirve, como tampoco sirve sin oración. Podemos orar mucho y hablar mucho, pero si no llegamos al servicio, la misión se queda corta. De ahí que tenemos que hacer un Cristo práctico, que esté con el enfermo, con el que está solo, con el abandonado, con aquel que carece de todo, hasta de su propia familia. Curar a los enfermos, hoy creo que es un trabajo muy amplio, porque serían los enfermos, sí, del cuerpo, aquellos que necesitan que les demos la mano para que se levanten. Pero también hay enfermos de hambre,
También hay enfermos del corazón. También podemos haber enfermos de carecer de amor. Podemos haber enfermos de sencillez. Podemos haber enfermos que necesitamos de verdad diálogo con los demás. Las enfermedades hoy se manifiestan de muchas formas, de muchas maneras. Ahí tenemos que estar como misioneros, alentando, animando, motivando a cada gente que se siente desalientada. De ahí que Jesús termina diciendo, miren, ¿y qué es lo que les espera a ustedes al final? Que sus nombres se están escribiendo en el cielo. Es decir, su premio será grande si ustedes cumplen con la misión que se les ha encomendado. De ahí que como iglesia no podemos seguir siendo iglesia encerrada en los curatos, encerradas en los templos. Cada vez es menos los católicos que van a los templos. Cada vez nuestros templos están quedando más solos. Por eso la gran mayoría de la iglesia ya no está en los templos como antes. Hoy la gran mayoría de la iglesia está en los barrios. Tenemos que ir allá a encontrarnos con ellos, a ir a las periferias, también como dice el Papa Francisco, a salir al encuentro de los samaritanos, que hoy también siguen golpeados, tirados. Hoy ocupamos una iglesia samaritana que vaya al encuentro del hermano que sufre. Jesús dice, vayan, pónganse en camino. La iglesia siempre tiene que estar en camino, en movimiento. No podemos estancarnos, seguir en los templos esperando que vengan a nosotros. Hay que salir, hay que ir. No le hagas que corramos riesgos. La segunda lectura dijo Pablo, yo llevo las marcas del sufrimiento por anunciar a Jesucristo. Mi cuerpo lleva esas marcas. Qué deseo que cada uno de nosotros lleváramos esas marcas por ser misioneros. Que corriéramos esos peligros por salir al encuentro del hermano que nos necesita y de la hermana. Que corriéramos los peligros, como dice Jesús, los envío como corderos en medio de lobos. Ser misioneros al estilo de Jesús es fácil, no es fácil. Se corre mucho riesgo porque es ser testigos de la verdad, ser testigos del amor, ser testigos de la paz. Por eso dice, cuando entren a las casas, digan, la paz esté con ustedes. Quien es mensajero de paz, es mensajero de Jesucristo. Es misionero del Padre. Por eso San Francisco de Asís dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Eso tendremos que ser también nosotros, ser mensajeros de Jesucristo, siendo instrumentos de paz para los demás. Pero ¿cómo tenemos que hacer esto? Como dijo la primera lectura del profeta Isaías, alégrense, alegrémonos con el Señor. Un misionero que no es alegre, no transmite a Cristo a los demás. Un misionero que siempre está regañando, que siempre está tratando mal a los demás, que siempre está fijando en las cosas externas y no en la palabra de Dios, no sirve. Porque eso no da confianza, no da seguridad a los demás. Y nuestra misión no es juzgar, no es regañar, no es andar corrigiendo. Nuestra misión es andar proclamando el reino. Para decir, como dijo el Evangelio, porque el reino de Dios ya está cerca, ya está entre nosotros. Y eso tenemos que ser nosotros. Por eso hoy en nuestros tiempos ya no es posible entender a los laicos que no se comprometan en sus parroquias, que no sirvan en su comunidad. Dejen a un lado el yo no sé, el yo no puedo, es que me da miedo, es que me critican. Eso déjenlo, échenlo a la basura y asuman su compromiso, queridos laicos.
Hoy la iglesia necesita más laicos comprometidos. El Papa Francisco también lo ha dicho, es el tiempo de los laicos en la iglesia. Cada vez somos menos sacerdotes en la iglesia. Por eso es necesario que los laicos asuman más su compromiso en la proclamación de la palabra, en las celebraciones litúrgicas y como en el servicio de la caridad a los demás. Pero no solamente los laicos. Hoy necesitamos más religiosas y religiosos. Sí, pero también comprometidos con su misión. Que salgan de sus comodidades, que dejen a un lado sus encierros, sus conventos, y desde ahí también vayan a llevar a Jesucristo. Hoy necesitamos sacerdotes misioneros, no sacerdotes administradores, solamente de oficinas, de templos. Hoy ocupamos sacerdotes que desgasten las suelas de sus zapatos, que caminen por las calles con su pueblo, que vayan a esas casas, a esos barrios, donde se van a encontrar la verdad de lo que el rebaño está viviendo. Hoy necesitamos sacerdotes que dejemos la comodidad, que dejemos los lujos, que no estemos pensando nomás en nosotros, sino que de verdad la gente vea que les amamos, que nos interesan y vivimos al mismo nivel que ellos. Hoy necesitamos obispos, como ha dicho el Papa Francisco, con olor a oveja, que su rebaño los acepte, los quiera y ellos se identifiquen con su rebaño. Sacerdotes misioneros, obispos misioneros, que se desgasten, que de verdad se vea esa compasión por su pueblo, ese deseo de que su pueblo viva mejor y que arriesguen también su vida. Ya no estamos en el tiempo donde la iglesia vivía encerrada y toda la gente iba a buscarnos. Hoy tenemos que ir, tenemos que salir, tenemos que ser una iglesia donde ya no seamos un museo, como ha dicho el Papa, sino que vayamos a darle frescura, a renovar, a hacer estructuras nuevas, donde caminemos juntos cumpliendo esa misión que se nos ha encomendado. Si no somos una iglesia misionera, seríamos una esposa infiel a Jesucristo. Le estaríamos fallando en lo que se nos ha encomendado. Por eso la misión nos tiene que emocionar a todos, pero ser misioneros con alegría, con entusiasmo, con gozo, con sencillez, con esperanza. Hay mucha gente que lo necesita, a ti y a mí. Vayamos a cumplir esa misión todos los días. Comprometámonos con nuestras parroquias, con nuestras diócesis, a seguir adelante porque Cristo nos espera que cumplamos. La mies es mucha, pero los trabajadores pocos. Pidan al dueño. Oremos siempre porque tengamos buenos misioneros, hombres y mujeres, en todos los campos. Misioneros que trabajemos con niños, con jóvenes, con ancianos, con matrimonios, con drogadictos, con alcohólicos, con prostitutas, con gente que anda mal en su vida, con todo tipo de personas, que nunca rechacemos a nadie. La iglesia no tiene que rechazar, tiene que ser una iglesia de puertas abiertas para que todos encuentren a Cristo. Seamos misioneros de Jesucristo, donde hagamos cada día más cercano y entre nosotros el reino de Dios. Démonos la mano, caminemos juntos como iglesia, siendo y llevando la misión que Cristo quiere. La misión de amar al hermano, hacer presente su reino y así poder ir cumpliendo su mandato. No tengamos miedo, hagamos todo con amor y Cristo camina con nosotros. Pues bien, hermanos, hermanas, qué alegría una vez más. Dios nos bendiga a ustedes y a mí y que su amor se manifieste en nuestras vidas. Vayamos a llevar la misión. Salgamos a llevar a Cristo, practiquemos el amor con el prójimo y manifestemos que Dios sigue caminando y que no nos deja solos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.